Ok, este es el examen. Son 5 reactivos en total. Recuerden que se entrega hasta el próximo lunes. Entonces, lo pueden empezar a desarrollar desde hoy en la tarde, ¿sí? Bueno, primero son 3 preguntas. Bueno, 2 preguntas y una propuesta. A ver, Pastrana Marco. Disculpe, profesor, quería ver si no había chance de entregarlo un poquito después. ¿Qué tanto después? Tal vez a la siguiente semana. No, ya es mucho. Una semana creo que es suficiente. Lo que puedo hacer es que se entrega hasta el lunes a las 12 de la noche. Bueno, sí, estaría bien, gracias. Ok. Bueno, la primera es una pregunta que dice, ¿qué parámetro al esfuerzo cortante se mide con el torcómetro de bolsillo? Eso lo vimos en clase, si no lo pueden investigar. Otro que es parámetro al esfuerzo cortante se mide con el penómetro de bolsillo. Son 2 instrumentos diferentes. Ambos nos dan un parámetro o una resistencia al corte, pero hay que ver qué es lo que se está midiendo en sí. La otra es, proponga la exploración de muestreo para el estudio de mecánica de suelos en un edificio de 3 niveles con una geometría rectangular de 15 por 18 metros, ubicado en una zona de transición. Justifique su respuesta. Sí, básicamente me pueden poner lo que se les ocurra, siempre y cuando sea aplicable en ese tipo de suelos. Y tampoco exagerar, digamos, tengan en cuenta que es un edificio de 3 niveles, no es un campo de fútbol ni nada, ¿ok? El otro, dice, se encuentra una tubería hidráulica con un cambio de dirección de acuerdo a la figura 1. La descarga de la tubería llena más el dado son de 150.5 toneladas. La losa de la zapata se requiere un espesor de 60 centímetros de acuerdo a los requerimientos estructurales. Determina las dimensiones de la zapata para cumplir con la condición de volteo. Este punto vale 4 puntos. Bueno, este apartado vale 4 puntos. Y asentamientos vale 2.5 puntos. Y tiene que cumplirse con las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones, considerando que no se encuentran colindancias en el predio. ¿Sí? Entonces, digamos, ¿para qué nos sirve saber si hay o no hay colindancias? Para saber cuánto se puede asentar. Exactamente, los va a limitar en la parte de asentamientos. Y los datos es que se mantenga un gasto de 1 metro cúbico sobre segundo. El diámetro de la tubería es de 70 centímetros. La altura al centro de la tubería con respecto al nivel de terreno debe ser de 2 metros. ¿Sí? Ahí van a tener que ver, digamos, a ver qué se les ocurre a ustedes para manejar este nivel del terreno natural. Recuerden que se tiene que empotrar la cimentación. Y la otra es que desprecie las pérdidas de energía por el cambio de dirección. Aquí está la planta. Creo que se alcanza a ver mejor en el PDF. En la planta, el dado, la tubería con un ángulo de incidencia de 45 grados y cambia de dirección. ¿Sí? No hay cambio de diámetro de tubería, no hay pérdidas de energía, nada más así. Tienen que calcular la distancia BX, LY. Y bueno, aquí está el perfil estratigráfico, que de hecho ya vienen todos los datos, no tienen que correlacionar ni que obtener nada. Y digamos, para obtener cuáles son las fuerzas actuantes, hay que partir de la ecuación de la energía y... se me fue esta. Es la ecuación... se me fue. Equilibrio de fuerzas. Sí, la cantidad de movimiento, ¿no? Ajá, cantidad de movimiento. Donde involucran las fuerzas de presión, las fuerzas de cortante, las fuerzas de cuerpo y la fuerza del volumen, digámoslo así. ¿Sí? El gasto, la velocidad y el peso volumétrico. Solo tengan cuidado con la parte de las unidades. ¿Sí? No es lo mismo el peso volumétrico en toneladas metro cúbico que la densidad. La densidad no les va a dar en tonelada metro cúbico. ¿Sí? Y por último, dice, mencionen las acciones que se pueden realizar para reducir o eliminar el momento de volteo estático generado por la tubería. Solamente es mencionarlo, no van a tener que hacer un cálculo adicional.
¿Sí? ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda en el dibujo de la zapata. En la tubería no tendría que ser LY y no BX, el agujero del diámetro. Mm. Ah, ok. Sí. Bueno, es un corte nada más. Sí, pero sí tienes razón. A lo mejor aquí tendría que ser LY. Pero es lo mismo. Al final es esquemático. ¿Ok? Ok, Digamos ahí cuando en lo que tengan duda me lo comentamos en las próximas clases. Y vamos a continuar con lo que dejamos la clase pasada. Habíamos definido el primer vector de asentamientos de acuerdo a lo que se generaba debido a la sobrecarga en la zapata 1. ¿Sí? Después, con esto obtenemos ya los vectores, o más bien, mejor llamado la matriz de hundimientos de las zapatas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que teníamos que hacer o con qué tendríamos que multiplicarlo para obtener los asentamientos reales? Era multiplicarlo por las descargas de la estructura. ¿Sí? ¿Ustedes tienen la presión de contacto a la mano de las zapatas? Revisamos ambas, pero Sí, de la 1 y de la 12.194 para la 1, es 1408. ¿Ok? No hay ninguna duda hasta aquí. Entonces, este sería nuestro vector de sobrecargas reales para obtener el asentamiento real de la estructura. Recuerden las unidades que estamos manejando. Entonces serían metros. Y lo único que tendremos que hacer es multiplicar la matriz de hundimientos con respecto al vector de cargas. Déjame seleccionar todo. Ahí está. ¿Y son más grandes o más chicos los asentamientos que teníamos? son más chicos. ¿Más chicos? Sí, los pasados son más chicos que estos. Ah, ok. Sí. Teníamos 1.28 centímetros. Aquí tenemos 1.6 para la zapata 1 y la 4. Bueno, la zapata 1 que está sobre el eje A y la que está sobre el eje D. Y 2.10 centímetros para la zapata que está el eje B y el eje C. Y aumenta a 2.5 centímetros. Estamos, digamos, en una condición límite. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Entonces, este sería nuestro asentamiento diferencial que tenemos en ambas zapatas.
¿No tuvieron dudas en cuanto a la de matriz de movimientos? Digamos, aquí como tenemos dos zapatas de diferente, bueno, solamente dos tipos de zapatas y están equidistantes, entre comillas, de cada una, los asentamientos normalmente son simétricos, ¿sí? Entonces, eso les puede dar un indicio que cuando ustedes hagan la interacción, cuando sea simétrica, los asentamientos tienen que ser igual simétricos. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces, los asentamientos, cuando tenemos dos tipos de zapatas, más bien, cuando tenemos una condición simétrica, los asentamientos tienen que ser igual simétricos. Si a lo mejor hubiéramos aumentado de sección la zapata, la que se encontraba sobre el eje A, con respecto a la que se encontraba en el eje T, las presiones de contacto cambian, entonces los asentamientos no van a ser simétricos. ¿Sí? Ahora, vamos a revisar si sigue cumpliendo con los requerimientos de asentamientos diferenciales que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos dicho que tenemos que revisar ese efecto que se genera en una zapata con respecto a la otra. ¿Sí? El reglamento nos pide revisar entre los ambos elementos. Es decir, entre este y este son 5.6 metros. ¿Sí? Y el asentamiento diferencial que se presenta será igual a 2.5 centímetros, o 2.49, mejor de 2.5, menos 1.6 centímetros. Será igual a 0.9 centímetros. Entonces, la diferencia entre asentamientos entre longitud, que sería igual a 0.209 entre 5.6, ¿cuánto me dio? .0016. 0.2016. Aún así, estamos por debajo del punto 204 y habíamos dicho que de acuerdo a la estructura que teníamos, que era la base de marcos rígidos. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si a lo mejor esos asentamientos diferenciales son mayores? La habíamos comentado, digamos, de manera rápida qué podríamos hacer para evitar esos asentamientos. ¿Qué podemos ocupar? ¿Qué se les ocurre? Las cadenas, ¿no? Ajá, las traves de liga. ¿Sí? Las traves de liga lo que van a hacer que evitar que estas zapatas se empiecen a mover, te voy a decir, oye, espérate, yo también me voy a mover un poquito más. ¿Sí? Entonces, se puede manejar como si fuera una cimentación completamente rígida. ¿Sí? Si es una cimentación 100% rígida, vamos a ponerle aquí
Si es una cimentación 100% rígida, ¿cómo se comportarían? Me refiero a asentamientos. Los asentamientos tienen que ser iguales. Van a permanecer constantes en cada uno. ¿Sí? En cuanto a las reacciones, ¿creen que se mantengan iguales o hay algún cambio? ¿Qué se necesita aplicar en este punto, en la zapata que se encuentra sobre el eje A, para que se deforme igual que la zapata que se encuentra en el eje B? ¿Qué tendría que pasar? Los asentamientos es un incremento de esfuerzo por un espesor, por un... ¿Ok? Estos de aquí no los podemos modificar, van a permanecer constantes. El incremento de esfuerzo lo podríamos cambiar. Sí, Lo que va a pasar es una distribución de esfuerzos, redistribución de esfuerzos. ¿Sí? Entonces, a esta condición se le llama una cimentación 100% rígida y lo revisamos conforme a los asentamientos que podríamos tener. ¿Sí? Ahora, digamos, no sé si explicárselo una vez. Sí. Solamente la condición rígida y flexible. La cimentación 100% rígida, es decir, que el asentamiento es constante y las reacciones no son constantes. ¿Sí? Entonces, para obtener este tipo de interacción, lo que suponemos es, tenemos una serie de pasos, que sería obtener el promedio de asentamientos. ¿Sí? Ahora, recuerden cómo estaba estructurada nuestra matriz de la IJ por un vector de cargas igual a un vector de movimientos, movimientos totales. Si nosotros estamos imponiendo los desplazamientos, ¿qué podríamos hacer? Sacamos la inversa de la matriz de hundimientos por la matriz de desplazamientos que ya conocemos y que estamos imponiendo, y con esto vamos a obtener unas nuevas reacciones. ¿Sí? ¿Hay dudas? Sí, ¿lo podría volver a repetir, por favor? Nosotros al colocar la trave de liga, lo que estamos haciendo es hacer que nuestra cimentación se comporte de manera rígida. Si se comporta de manera rígida, los asentamientos son constantes. ¿Sí? Para que los asentamientos de un punto con respecto a otro, que son diferentes, sean iguales, lo que cambia sería la reacción que se está aplicando en ese suelo. Es decir, que se van a redistribuir las cargas. La carga central a lo mejor va a cargar un poco menos y se va a apoyar más en las zapatas colindantes que tienen un asentamiento menor para que el hundimiento sea constante. ¿Sí? Entonces, para hacerlo así,
vamos a obtener un promedio de asentamientos, de acuerdo a lo que tenemos aquí, el 0.16, 0.024, 0.024, 0.016. Obtenemos el promedio y sería obtener el vector constante para todos lados, ¿sí? Recuerden, bueno, esta sería EMA, la ecuación matricial de asentamientos, y vamos a ponerle una condición flexible. ¿Sí? Si es una condición flexible, es decir, que no hay liga entre zapatas, entonces cada una se va a deformar de esta manera. Pero nosotros habíamos dicho que vamos a colocar o vamos a manejar una cimentación 100% rígida. Entonces, ahora la incógnita no son los desplazamientos. Los desplazamientos, digamos que de cierta manera ya lo sabemos, porque partimos de una condición flexible y el vector permanece constante. Entonces, lo que tendríamos que hacer es despejar para obtener la reacción, que es la que no conocemos. No sabemos cómo se va a deformar o qué reacción le va a tocar a ese suelo para que se deforme de esa manera. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Entonces, vamos a hacerlo. Ok, antes que esto. Profe, cómo se llama este tema? Es que la semana pasada me perdí un poco la secuencia de las clases y ya no supe bien dónde nos quedamos. Este es respecto a interacción sobre estructura. ¿Sí? Lo estamos manejando para una cimentación superficial. Cuando veamos la parte de cimentaciones compensadas, se trata un tanto diferente. Pero ahorita me quise adelantar un poco más. ¿Sí? Ok. Entonces, ya tenemos nuestra matriz de hundimientos, tenemos nuestro vector de cargas y obtenemos cuáles son los asentamientos reales de la estructura con la suposición de que el asentamiento es uniforme en todas las zapatas. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener el asentamiento promedio de estas zapatas y será igual a 0.021. Obtenemos nuestra matriz inversa de hundimientos. Y lo que vamos a colocar aquí sería nuestro vector de asentamientos, pero el vector que estamos imponiendo, ¿sí? El que estamos diciendo, yo quiero que mi zapata se vaya a deformar 0.21 centímetros. Entonces, más, voy a fijar. Ya tengo nuestro vector de desplazamientos. Este sería la matriz inversa de hundimientos. Y ahora sí, no sabemos cuál sería la descarga, entonces aquí quiero ver cómo se va a redistribuir las cargas. Más M mult, nuestra matriz inversa, por el vector de desplazamientos, control shift, enter. ¿Sí? Vean que ahora estas reacciones se concentran mayor en las zapatas de colindancia con respecto a las centrales, cuando una condición flexible lo estaba marcando lo contrario. ¿Dudas? Profe, ¿cómo le hizo para la matriz de hundimientos?
para la segunda zapata. Es que no me salen igual. No sé qué estoy haciendo mal. Ok. A ver, permítame un momento. Sí. A ver, les voy a pasar, probablemente sea un detalle que se les fue ahí. Era, bueno, voy a poner aquí, por ejemplo, B, porque lo que tuvieron que haber cambiado eran los valores de B y los valores de X, ¿sí? La primera era para 0.8, el siguiente era para B igual a 1.3, el siguiente es igual a 1.3 y el último sería 0.8. Voy a poner aquí abajo mejor. Porque a lo mejor por eso no salió igual. Al no cambiar los valores de B, a lo mejor por eso no salió. Y L es igual a 8 metros en todos los casos. Ujú. Y los valores de X que van cambiando en metros. Para la primera es 0, 5.6, 11.6 y 17.2. Para la segunda es 5.6, 0, 6, 11.6. Para la tercera zapata son 11.6, 6, 0 y 5.6. Para la tercera zapata, bueno, para la cuarta son 17.2, 11.6, 5.6 y 0. ¿Sí? ¿Sí lo hicieron así? Ah, bueno, yo no. Se me había ido lo del ancho. Ya vi por qué no salen igual. Ok. Gracias. Sí. Chequen Profesor. el ancho. Sí. ¿Sí? ¿Alguien iba a decirlo? Sí, del asentamiento promedio, que es que no me sale igual que el que usted tiene. ¿Cuánto te varía? A mí me Es da punto cero. 204. 200. Ajá, sí, es. Sí, a mí también me... ¿Son las mismas presiones de contacto que tienen? Sí, Sí. los valores de arriba son Sí. iguales. Es que no tomó el primer valor profesional promedio. Ah, tienen razón. Ahí está. Sí, tienen razón. Ok. ¿Ya está bien lo demás? Sí, bueno, sí tengo eso. Ok. Entonces, ahora con ese cambio de asentamientos, vean que es más evidente cómo se concentran más los esfuerzos en las esquinas que con respecto al centro. ¿Sí? Piénselo como si fuera
una lámina que se les bandea, se les flexiona. Ustedes, para enderezarla, ¿qué es lo que hacen? Aplicarle más fuerza en los extremos para que se levante, ¿no? Es lo mismo que estamos haciendo nosotros en la cimentación, pero con la distribución de cargas. Nuestras traves nos van a funcionar para distribuir esas cargas y que el asentamiento de la estructura se uniforme. Ahora, recuerden que teníamos un área por zapata. Lo voy a marcar ahí como área por cada zapata. La primera es de 0.8 por 1.3 metros. No, aquí es más 0.8 por 8. La siguiente son 1.3 por 8. La siguiente es 1.3 por 8. La última sería 0.8 por 8. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes creen que las descargas... Bueno, primero vamos a anotarlo aquí. Entonces, la reacción que recibe la zapata en toneladas tendrá que ser igual al área por la presión de contacto. ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Entonces, vamos a sumar las descargas. Son 446. Y están de acuerdo que las reacciones que daban una presión de contacto, bueno, con esta presión de contacto, por el área tienen que ser iguales a estas de aquí, ¿no? No podemos agregarle ni quitarle carga de la nada. Entonces, lo voy a copiar. Mira aquí la descarga. Toneladas. Entonces sería la descarga de la presión de contacto original, la que calculamos, por el área. Y vamos a ver la suma. Son 446 contra 448.94. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué creen que no cuadran? Realmente no cuadran porque el asentamiento que le estamos imponiendo a la cimentación no significa que sea el que nos tenga que dar de acuerdo a las descargas. Imagínense que tienen una... Tienen una condición así, y su promedio a lo mejor se encuentra de esta manera, ¿sí? De deformaciones. No quiere decir que el comportamiento sea este, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es sacar un factor de corrección de las descargas que tenemos con respecto a las originales. ¿Todas? Lo voy a anotar aquí. Tener un factor de corrección de descargas reales con
con respecto a descargas o reacciones con asentamientos uniformes. Este factor de corrección tendrá que ser igual a la suma de las U's por la I entre la suma de las descargas reales. Suma de las descargas reales entre las U's por la I. ¿Ok? Este factor de corrección normalmente es muy cercano a 1. Vamos a hacerlo, bueno, de una vez. Aquí le ponemos multiplicar las reacciones corregidas obtenidas con asentamiento uniforme con el factor de corrección y verificar de acuerdo a lo que tenemos aquí, el factor de corrección tendrá que ser igual a las sumas reales, que son estas de aquí, entre las descargas aquí. Vamos a ponerle UI por ahí, mejor, para diferenciarlo a lo que teníamos. Y este sería la descarga real. Nuestro factor de corrección, vean que es muy cercano a la unidad, no es ni el 5%, es 0.5%. ¿Sí? Entonces, con esto podemos obtener nuestra reacción corregida en toneladas sobre metro cuadrado. Y sería igual a la reacción que obtenemos con el asentamiento uniforme. Este no va fijada. Por el factor de corrección, que este sí va fijo. Y lo obtenemos aquí. ¿Ok? Ahora sí, estas descargas y estas reacciones serían, digamos, las reales con las descargas que recibe la estructura. ¿Sí? ¿No hay duda hasta aquí? ¿No les estoy confundiendo mucho? Entonces, estas reacciones las corroboramos aquí en EMA, ¿sí? Recuerden que en la matriz de EMA tenemos una matriz de hundimientos que depende de acuerdo a las propiedades del suelo y distribución de nuestras zapatas y las presiones de contacto.
Las presiones de contacto ahora serán estas. Lo corroboramos. Antes de ponerlo, ¿cómo serían los asentamientos en todas las zapatas? ¿Serían diferentes? No. Ya serían uniformes porque ya estamos partiendo de eso. ¿Sí? Y vean que ahora sí, todas las zapatas se van a deformar esa condición. ¿Dudas? ¿No? Profesor, Sí. entonces, esas cargas que ya usted corrigió, esas son las que en realidad están sintiendo las zapatas, Exactamente. o son. Sí, son las que están sintiendo las zapatas. Al colocar traves de liga. Pero ahora, ¿cómo sabemos si las traves de liga están bien, si se comportan de esa manera rígida? Pues lo que podemos hacer de manera más sencilla, es decir, ya sé cuáles son mis descargas verticales, ya sé cuáles son las reacciones del suelo. Entonces, si ya tengo las reacciones y ya tengo las descargas, ¿qué podemos hacer? Ya tengo una cierta descarga en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Pero también ya sé cómo va a reaccionar el suelo. Va a reaccionar de esta manera en este punto, de esta manera, aquí en esta y aquí. ¿Sí? La suma de cargas verticales al final tiene que ser igual a 0. Si ya tenemos estos, digamos, fuerzas, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos obtener? ¿Cómo diseñamos un elemento con base en fuerzas? ¿Qué necesitamos para diseñarlo? Los diagramas de cortante y los diagramas de momentos, ¿no? Con eso diseñamos una estructura de concreto o de acero. Tendremos que saber cuál es el cortante y cuál sería el momento en cada una de las zapatas. Y con base en eso, diseñamos nuestras tablas de liga. Ahora, supongamos que nos da, de hecho la reacción aquí es mayor, entonces tiene que ser por acá, por aquí vamos a bajar otra vez de momento, voy a poner a subir otra vez. Este sería para el cortante y para el momento ser más o menos como esta. ¿Sí? Entonces, el momento que obtengamos lo tendríamos que dividir entre 3. ¿Por qué entre 3? ¿Se acuerdan que teníamos nuestras zapatas de esta manera? Aquí vamos a colocar traves de liga sobre los ejes. Entonces, el elemento mecánico que obtengamos lo dividimos entre 3 y con base en eso diseñamos nuestra trama. ¿Cuál será el armado y el ancho y el ancho y el peralte? ¿Dudas? Profesor, una pregunta. Sí. Ahí donde tiene el diagrama, las flechas que van hacia abajo es, digamos,
las cargas de la estructura, ¿no? Exactamente. Y las de abajo son los de las traves de liga. No, serían las reacciones de la zapata. Ah, ok, las que acabamos de sacar, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Digamos, este diagrama que dibujé no es exactamente el de la estructura, pero más o menos va a comportar así. La próxima clase, si quieren, lo calculamos y lo checamos. Ujú. Pero al final, digamos, de acuerdo a las reacciones que tenemos, podemos obtener nuestros diagramas de cortante y de momento, y con eso diseñar estructuralmente nuestras traves, de lo que nos interesa, para asegurar que nuestra cimentación se va a comportar de manera rígida. ¿Dudas? Cuando vemos la parte de cimentaciones compensadas, vamos a ver otro tipo, otra metodología de calcular esas deformaciones y elementos mecánicos. Pero, digamos, para cimentaciones superficiales es suficiente con esto. Vemos que hay dos consideraciones, bueno, hay tres en sí, pero partimos de dos. La consideración 100% flexible, que no hay interacción o elemento que ligue una cimentación con respecto a la otra, es decir, que se van a deformar como ellas quieran. Y la segunda es mantener que la cimentación se comporte rígida. Al mantener que la cimentación se comporte rígida, el asentamiento es uniforme y las reacciones no van a ser constantes o iguales a las presiones de contacto que tendríamos inicialmente. ¿Dudas? Profesor, ¿qué significaba ICE y EMA? ICE es interacción sobre estructura y EMA es ecuación matricial de asentamientos. Gracias. Profesor, una pregunta, ¿por qué dividió entre 3 y se toma el momento máximo o qué momento se toma? Es el momento máximo que se genere. Bueno, de acuerdo a las dos condiciones. También recuerden que también la ubicación del acero es de acuerdo a la parte de la sección que está a flexión. ¿Sí? O a tensión, mejor dicho. Entonces, sí se tendría que revisar cualquiera de las dos condiciones y se divide entre tres porque teníamos tres ejes. Aquí teníamos el eje 1, aquí teníamos el eje 2 y aquí teníamos el eje 3. Y nuestras claves de liga van a ir ubicadas en donde se ubican esos tres ejes principales. Está bien, profesor, gracias. Si tuviéramos 4, 5, 6, lo podemos hacer de esa manera. ¿Dudas? Entonces, con esto concluimos la parte de interacción sobre estructura. Y el tema ya de cimentaciones superficiales. ¿No hay ninguna duda hasta aquí? Tres, le voy a poner entre número de ejes. Y ese sería nuestro momento de diseño. Para que tenga que revisar, al igual que el cortante, se tiene que dividir entre el número de ejes que tengamos para obtener el cortante del diseño. ¿Dudas? Voy a agregar eso de aquí a la diapositiva.
Bueno, aquí si se dan cuenta, el factor de corrección, como estaba agarrando las celdas de aquí, ya me marca que el factor de corrección es 1. Es decir, que ya no hay error en cuanto a las descargas verticales con respecto a las reacciones del suelo. ¿Ok? Entonces, esto sería parte de la interacción suelo-estructura y vamos a comenzar con la parte de cimentaciones compensadas. ¿Qué es una cimentación compensada? ¿Alguien lo recuerda? Sí, el peso de la estructura compensa a lo que se excavó del suelo, ¿no? Exactamente. Una cimentación compensada se va a ocupar para retribuir el peso de la estructura con respecto al suelo, al peso del suelo que vamos a excavar. Entonces, vamos a partir de nombre, una cimentación compensada. Busca retribuir peso del suelo excavado con el peso de la estructura. Y había tres, digamos, rubros importantes, tres divisiones, que tenemos una cimentación 100% compensada, es decir, que la presión de contacto será igual al esfuerzo total a nivel de desplante. ¿Sí? Digamos, recuerden que la presión de contacto es igual a la descarga entre el área. ¿Sí? Entonces, si multiplicamos bueno, si hablamos de pesos, la descarga será igual a la presión de contacto por el área. Y ahora, ¿por qué el esfuerzo total? Tenemos un diagrama se va a comportar de esta manera. ¿Qué unidades tiene el esfuerzo total? Fuerza sobre área. Unidades sobre metro cuadrado. Si lo multiplicamos por el área, pues vamos a obtener el peso del suelo, que será igual al esfuerzo total por el área de contacto. Entonces, vean que es exactamente lo mismo. Oye, ¿y si el suelo está saturado, cambia la condición o no cambia? ¿Qué creen que pasa? Pues sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Da lo mismo si lo trabajamos en esfuerzos totales o en esfuerzos efectivos. Solamente hay que tener en cuenta qué es lo que está actuando. ¿Sí? Al excavar estamos quitando tanto suelo como agua. Entonces, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero es lo mismo si lo tenemos en suelos en esfuerzos efectivos o en esfuerzos totales. Después ya lo abarcamos un poquito más a detalle, comparten
ejercicios que hagamos, o el ejercicio que hagamos, porque es un diseño mucho más largo, entonces solamente vemos un ejemplo por el semestre, pero lo abarcamos completamente. Ujú. El siguiente, que es una cimentación semicompensada. La cimentación semicompensada es aquella donde la presión de contacto es mayor al esfuerzo total a nivel de desplante. Ujú. Este esfuerzo, vale, este tipo de cimentaciones es muy común encontrarlas en la Ciudad de México. ¿Por qué? Imagínense que van a construir un edificio de una cimentación compensada de unos 5 o 6 niveles. Más la cimentación, estaríamos hablando más o menos de una presión de contacto de 7.5. ¿Sí? Si tenemos un peso volumétrico del suelo, imagínense de 1.4 toneladas sobre metro cúbico, ¿a qué profundidad tendríamos que llegar para que se comporte como 100% compensado? Vamos a regresarnos. Q, digamos que partimos de una Q igual a 7.5 toneladas sobre metro cuadrado. El esfuerzo total a nivel de desplante es igual a un peso volumétrico por la profundidad del desplante. ¿Sí? Entonces, la profundidad de desplante para compensar esa estructura, que sería 7.5 entre 1.4, ¿cuánto les da? $5.36. 5.35 metros. Ujú. Vean que es una profundidad relativamente grande. Digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta, una excavación de más de 4 metros y medio, más de 5 metros, ya es complicada. De hecho, por el hecho de que tenemos que bombear mucho más, tenemos que meter un método de retención, es a partir de 5 metros, más de 5 metros, ya se complica más y lo que también se refleja en el costo de la excavación, ¿sí? Entonces, para unos 5 niveles, pues no vale tanto excavar tanto, más bien tener esa inversión tan grande en la cimentación. Por eso es que a lo mejor en lugar de llegar a los 5 metros, llegamos a los 2 metros y medio, compensamos una parte de ese peso. ¿Sí? Sin embargo, vamos a tener un incremento de esfuerzos que se va a reflejar igual en asentamientos. ¿Ok? ¿No hay dudas? Y tenemos lo que es la cimentación sobrecompensada. Es la presión de contacto menor al esfuerzo total a nivel de desplante. Estas normalmente no son empleadas. Va a haber algunas ocasiones donde a lo mejor por requerimientos principalmente arquitectónicos, donde digamos el edificio que les estaba comentando de 5 niveles, a lo mejor va a decir el arquitecto, es que yo tengo que meter 2 sótanos por parte de estacionamientos. Entonces, esos 2 sótanos nos van a involucrar desplantarnos a por lo menos 6 metros de profundidad. ¿Sí? Vean que ya es mayor a los 5.35 metros. Y aquí la normativa nos dice que la sobrecompensación tiene que ser menor, igual que 1 tonelada sobre metro cuadrado. ¿Sí? Principalmente para evitar emersiones. Vamos a ponerle.
De acuerdo a las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de civilizaciones. Si digamos, a lo mejor rebasamos esta tonelada por metro cuadrado, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Qué se les ocurre? Si a lo mejor lo rebasamos, lo que podemos hacer es agregarle más peso a la estructura, ¿sí? ¿Cómo le podríamos agregar más peso a la estructura? Ah, pues a lo mejor coloca un lastre, porque por normativa no cumple con esos requerimientos. Podemos tener inmersiones a largo plazo que provoque afectaciones en estructuras vecinas. ¿Dónde vemos ese tipo de inmersiones? Digamos, se los comenté cuando vimos el tema al inicio de tipos de cimentaciones, donde está la calzada de Tlalpan en los pasos del nivel del metro, ¿sí? Debido a este gran vacío que quedó por el paso del nivel del metro, y solamente tenemos una sobrecarga de una carpeta asfáltica y un puente muy aligerado, entonces se provoca esa inmersión, ¿sí? Es una inmersión a largo plazo y que, pues obviamente la sobrecompensación que tenemos ahí es mayor a una tonelada por metro. ¿Dudas? ¿Sí se entiende esta parte? Ahora, una cimentación 100% compensada, igual es un tanto complicado de tener. ¿Por qué creen que sea complicado obtener una cimentación 100% compensada? Mm, Bueno, primero vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos el peso de la estructura. ¿El peso de la estructura va a permanecer constante siempre? No, Digamos, puede haber alguna ocasión donde digan, ¿sabes qué? Ya no quiero una loseta cerámica, ahora quiero que le pongas un piso de mármol. No sé. Entonces ya estás agregando un incremento de sobrecarga, ¿sí? O a lo mejor cambias de uso de la estructura. Ya no es una casa habitación, sino que le agregas bueno, la refuerzas para que sea a lo mejor una oficina, ¿sí? Entonces el peso de oficina es diferente a una casa habitación. Son descargas que no permanecen constantes. Además que dentro de las cargas vivas, pues tenemos tres distintas: la carga máxima, instantánea y la descarga media. Entonces no son consideraciones estables. Entonces una cimentación 100% compensada se puede diseñar, pero no quiere decir que esté 100% compensada. Es algo que no podemos medir con tanta facilidad. ¿Ok? Esto para que lo tengan en cuenta siempre. Porque algunos van a partir de que diseño una cimentación 100% compensada, pero pues vean qué implica. Una, que las descargas son variables. Y la segunda es de que la profundidad del desplante, a lo mejor para esa estructura, tiende a ser muy grande, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Dudas? Ahora, si buscamos retribuir el peso del suelo excavado con respecto al peso de la estructura, ¿en qué tipo de suelo lo ocuparíamos? Lo ocuparemos en zona 1, en una zona 2 o en una zona 3. Recuerden, la zona 1 es zona de lomas, la zona 2 es de transición y la zona 3 es una zona de lago. ¿En qué tipo de zonas podríamos ocupar este tipo de cimentaciones? Zona de Lomas. En la 3, ¿no?
las normas de implementar este diseño y construcción de cimentaciones nos dicen que tenemos un estado límite de falla y un estado límite de servicio. El estado límite de falla se ve principalmente en capacidad de carga. Y el estado límite de servicio se ve principalmente en la parte de asentamientos. Entonces, digamos, si estamos cumpliendo con una condición de capacidad de carga, normalmente en la zona de suelos blandos nos rige esta condición de asentamientos. Esta condición de asentamientos pues se ve reflejado en un incremento de esfuerzos en la masa del suelo para evitar esos asentamientos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, las cimentaciones compensadas van a tener uso en las zonas 2 y 3, ¿sí? Que es una zona de transición y una zona de lago. La zona de lomas, pues normalmente vamos a encontrar suelos de alta resistencia, que son muy poco compresibles, donde a lo mejor también, por ejemplo, si vamos a excavar a una profundidad de 5 metros, a lo mejor ya encontramos roca. ¿Sí? El hecho de excavar en roca para no ganar nada en cuanto a la condición de asentamientos, pues nos eleva muchísimo el costo. ¿Sí? Entonces, una cimentación compensada siempre va a tener lugar en una zona de transición, en una zona de lomas y principalmente para no rebasar la condición de asentamientos. Si a lo mejor nuestra cimentación rebasa esos asentamientos, ya entraríamos al siguiente rubro, que son las cimentaciones profundas. ¿Sí? Vean que al final poco a poco vamos escalando. Partimos de una cimentación superficial, que es una cimentación que no tiene tantos requerimientos en suelos competentes, donde no tiene ningún tipo de problema, y después nos vamos a las cimentaciones compensadas, donde son suelos de alta compresibilidad y de baja resistencia al corte. Ahí es donde vamos a entrar en las cimentaciones compensadas. Y si no llegamos a pasar una condición de estado límite de falla de servicio con una cimentación compensada, pues optamos por una cimentación profunda. ¿Dudas? Entonces, digamos, esto sería lo principal con lo que partimos para la parte de cimentaciones compensadas. La próxima clase ya empezamos con un ejercicio práctico. Les subo el perfil estratigráfico del ejemplo que vamos a hacer. Échenle una revisada y vean dónde dividirían los estratos, cómo los dividirían, en qué se basarían, de acuerdo a lo que vimos en el ejercicio pasado. ¿Okay? ¿Dudas?